Muy buenos días, querido público. Mi nombre es Matías Arellano Saramburu, miembros del Grupo 12, y hoy les voy a dar una pequeña introducción a qué se va a tratar este video, acerca sobre el autor Jorge Basadre Grumman, donde repasaremos su postura política, las reflexiones sobre sus libros muy importantes que influyen dentro de la República y su historia. Acompáñenos. Nuestro trabajo se dividirá en 5 partes: contexto, contexto intelectual, obras y fuentes del autor, pensamientos y reflexiones, y por último, su impacto en el derecho. Una vez dicho esto, empecemos. El día de hoy hablaremos sobre Jorge Basadre. Él nació el 12 de febrero de 1903 en la ciudad de Tacna, una ciudad donde en ese entonces se vivió la ocupación chilena tras la Guerra del Pacífico. Desde niño, Basadre vivió el patriotismo y la esperanza de recuperar la soberanía de su tierra. En ese entorno marcaría su compromiso con la historia y la identidad del Perú. Basadre, al terminar sus estudios secundarios, se trasladó a la ciudad de Lima, donde ingresó a la Universidad Nacional de San Marcos, donde estudió Letras y Derecho. Ahí comenzó su carrera como investigador y docente, demostrando un interés profundo en la historia republicana del Perú. En 1928 se incorporó como profesor en la misma universidad, destacando por su enfoque crítico y renovador. En 1943 hubo un incendio que devastó la Biblioteca Nacional del Perú, destruyendo gran parte del patrimonio documental, y el gobierno en ese entonces confió en Basadre para que éste pueda reconstruir, y él, con el patriotismo que siempre tuvo, asumió el reto con un sentido excepcional. En este contexto se produjo la historia, su obra monumental, que fue La Historia de la República del Perú, en la que él no solo ahí narra los hechos políticos y sociales desde la independencia, sino que también elaboró una interpretación integral del devenir nacional, donde sustenta la idea del problema del Perú como una tarea de construcción inacabada. Ahora escucharemos sobre el contexto intelectual. Jorge Basadre Grumman fue uno de los más grandes históricos del Perú. Su pensamiento se formó en la mitad del siglo XX, una época llena de cambios políticos, sociales y culturales. En esos años, el país vivía crisis constante de desigualdad social y una pregunta por completo: ¿por qué el Perú, siendo independiente, no lograba desarrollarse plenamente? Bueno, Basadre formó parte del Bicentenario en la generación, un grupo de jóvenes que reflexionó sobre los problemas del país y que buscó construir una nueva identidad nacional. Influido por el historialismo europeo, él entendía la historia como un proceso vivo que debía servirse para mejorar el presente y proyectar a un futuro mejor. Lo cual también su idea más famosa fue la promesa de la vida peruana, una expresión que resume su esperanza en el Perú más justo, más educado y consciente de su historia. Desde la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Educación, trabajó incansablemente por la cultura y la educación y la constitución de un Estado democrático. En resumen, el contexto intelectual de Jorge Basadre fue el de un Perú que buscaba reencontrarse consigo mismo, y él dedicó su vida a demostrar que solo con conocimiento, historia y educación se puede construir un verdadero país. Muchas gracias. A continuación, escucharemos sobre las obras y fuentes del autor. Jorge Basadre Grumman fue un historiador bastante importante durante el proceso republicano dentro del Perú. El contexto en el cual se desarrolló su filosofía se basa en un Perú lleno de inestabilidad política, de crisis y derrumbe dentro de la democracia. Es por eso que, bajo este contexto, Grumman hace preguntar al peruano: ¿por qué, si el Perú se ha independizado, aún sigue sufriendo para ser una verdadera república?
Su primer gran obra de Jorge Basadre Groman fue Historia de la República Peruana. En este, Jorge Basadre recopila el contexto y el proceso republicano del Perú, desde el año 1822 hasta el año 1933. En este, Jorge Basadre Groman recopila los problemas estructurales de la política peruana, la inestabilidad política, el caudillismo, los problemas de corrupción y los problemas cívicos de participación ciudadana. En ese caso, Jorge Basadre reflexiona que para poder nosotros reivindicarnos como sociedad, tenemos que repasar sobre la historia y no recurrir a los mismos problemas de siempre. Otra de sus obras bastante importantes de Basadre es la historia del derecho peruano, que es muy relevante dentro del ámbito jurista. Basadre explica que el sistema jurídico peruano se basa de una manera colonial, aunque de cierta manera independiente, excluye mucho a lo que es la realidad nacional. Entonces Basadre lo que promulga es, dentro de su libro, es que se acompleje y se aplique dentro de una realidad peruana. Entonces nos dice que la ley tiene que aplicarse a lo que es una sociedad que busque la democracia, busque la igualdad y la justicia para todos los peruanos. Ahora continuaremos con sus pensamientos y reflexiones. Hablar de Jorge Basadre es hablar de un Perú que buscaba comprenderse a sí mismo. Y para lograr entender sus ideas y reflexiones, debemos saber que Jorge Basadre nació en un país marcado por las heridas de la Guerra del Pacífico. Él creció con una obsesión: entender por qué el Perú, siendo un país tan rico y lleno de cultura, no lograba consolidarse como un Estado justo y eficiente. De ahí surge una de sus frases más célebres: el Perú es una posibilidad. Con esa frase Basadre nos invita a ver el Estado no como una estructura rígida, sino como una construcción ética, jurídica y ciudadana que depende del compromiso de todos. En su obra Historia de la República del Perú, Basadre no solo narra hechos políticos, sino que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestras instituciones, la corrupción y la desigualdad ante la ley. Temas que nos obligan a pensar en el papel del jurista dentro de la historia, ya que el derecho no puede ser solo una norma, sino un instrumento de transformación y de justicia social. Nos recuerda entonces que el derecho debe servir para fortalecer el Estado, pero también para humanizarlo, y que la legalidad sin moral pública es insuficiente. Basadre nos deja una advertencia y una esperanza: el Perú será lo que los peruanos quieren que sea. Entonces, la tarea sigue siendo nuestra. Por último, escucharemos acerca de su impacto en el derecho. Hablar de Jorge Basadre Groman es evocar al historiador que no solo narró la historia del Perú, sino que la comprendió como un proyecto inconcluso de justicia, ciudadanía y Estado. Basadre no fue un jurista en el sentido técnico, pero su pensamiento penetró en la esencia del derecho al concebirla como una herramienta para realizar la promesa republicana aún pendiente. ¿Y cuál es esta? La dignificación del ciudadano frente al poder. En su monumental obra Historia de la República del Perú, Basadre mostró que nuestras leyes no podían entenderse desde el margen del contexto social y moral, sino que el derecho debía nacer del conocimiento de la realidad nacional, no de la mera copia de modelos extranjeros. Esta idea anticipó el surgimiento del pensamiento jurídico peruano propio, consciente de su historia y comprometido con la equidad. Además, su concepto del problema del Perú, esa brecha entre la nación legal y la nación real, es una reflexión profundamente jurídica. Cuestiona el divorcio entre la norma y la práctica, entre la letra de la Constitución y la vida cotidiana del pueblo. Por ello, la relevancia de Basadre en el derecho radica en haber recordado que la justicia no se decreta, se construye. Su legado invita a juristas, historiadores y ciudadanos a mirar el derecho no como un sistema frío de normas, sino como el alma ética de la República. En un país donde aún se busca cerrar las desigualdades, la voz de Basadre sigue resonando como una advertencia y una esperanza. La historia y el derecho solo tienen sentido si sirven para humanizar el poder y dignificar la vida.